Buenas tardes, mi nombre es Isabel Bota. Primero que nada, muchísimas gracias por sumarse en esta capacitación básica para empezar a invertir de Introducción al mundo de las inversiones. Antes de arrancar, quería hacer un breve repaso de lo que son las capacitaciones que tenemos actualmente desde Balance University para que puedan aprovechar y aprender más sobre el mercado de capitales. Por un lado tenemos todas las capacitaciones que tienen fecha de inicio y que tienen una duración específica, como es la introducción al mercado de capitales, que es una capacitación inicial para todos aquellos que quieran empezar a invertir. Renta fija, ya estamos hablando de lo que es un instrumento más específico, así que sería una capacitación más intermedia. La de renta fija comienza el 22 de mayo y la introducción al mercado de capitales comienza el 20 de mayo. Después, introducción a las finanzas PYME. Esta capacitación es muy interesante para todos aquellos que asesoran empresas PYME y que puedan tener todas las herramientas del mercado de capitales para poder usarlas. La misma va a empezar el 30 de mayo y dura 4 semanas. Análisis fundamental para invertir en acciones, también es una capacitación un poco más intermedia, un poco más avanzada, como es también la de análisis técnico. La de análisis fundamental arranca el 21 de mayo y son 6 clases en vivo con especialistas, y el análisis técnico comienza el 9 de mayo, que es un curso nuevo también para aprovechar. Después, dentro de lo que son los cursos que podemos capacitarnos en cualquier momento, tenemos finanzas personales, inversiones de impacto, introducción a la renta variable y fondos comunes de inversión. Con esto me refiero a que podemos estar en el curso, tenemos una cierta determinada cantidad de días que vamos a poder ver el curso y que no cuentan con estas clases en vivo, así que los vamos a tener a disposición nuestra para poder terminarlo cuando queramos. Dentro de lo que es la capacitación del día de hoy, vamos a ver principalmente lo que es el universo de los instrumentos dentro del mercado de capitales, ir viendo básicamente cuáles son todos los instrumentos que tenemos a disposición, qué es la renta fija, qué es la renta variable, dentro de lo que es renta fija, qué es lo que buscamos al momento de invertir, o cuáles son las variables para nuestra toma de decisiones, dentro de lo que es la renta variable, qué son las acciones, qué son los CDRs, qué son los fondos comunes de inversión y qué son las cauciones. Adicionalmente, vamos a ver cómo se opera esto por plataforma, tanto desde la aplicación como desde la computadora. Para arrancar con esta capacitación, lo más fácil es dividir todo lo que son los instrumentos en dos grandes mundos. Por un lado, lo que es la renta fija y por otro lado, lo que es la renta variable. Dentro de lo que es la renta fija, normalmente tenemos lo que son los bonos y las obligaciones negociables, que van a tener una duración determinada, van a tener un rendimiento determinado, entonces nosotros vamos a poder prever lo que va a ser nuestra ganancia a futuro. Esa es la principal diferencia con lo que es la renta variable. La renta variable no tiene un vencimiento determinado o una tasa predeterminada, dado que, por ejemplo, son acciones o son CDRs que también subyacentes son acciones. Entonces, lo que nosotros buscamos es el crecimiento de la misma, es decir, tener una porción de una empresa que buscamos que crezca. Esas son las principales diferencias entre las dos y ahora vamos a ver más en específico. ¿Qué es la renta fija? Dentro de lo que es el mundo de renta fija también podemos dividirlo en dos partes. Por un lado lo que es el emisor público y por otro lado lo que es el emisor privado. Dentro de lo que es el emisor público es toda aquella deuda que emite el gobierno para cumplir ciertos, para respaldar ciertos gastos que tiene, como pueden ser los bonos soberanos, si es el gobierno en general, o subsoberanos, si es lo provincial. Y dentro de lo que es el emisor privado, son obligaciones negociables emitidas por empresas. Entonces, dependiendo a quién queremos nosotros prestarle el dinero, es lo que vamos a elegir al momento de buscar un rendimiento dentro del mercado. Y dentro de lo que es la renta fija, nosotros vamos a tener cupones con una cierta periodicidad que va a estar pactada al momento de emisión, es decir, yo voy a cobrar cupones semestralmente o trimestralmente, dependiendo cómo está emitida esa deuda, y al finalizar voy a tener la devolución de todo mi capital. La devolución de capital puede ser todo al finalizar la deuda o puede ser que yo tenga una amortización en la vida útil. Entonces, si yo, por ejemplo, busco invertir mi dinero en deuda privada a 4 años, lo que voy a buscar es una tasa anual
que se me va a pagar de forma periódica, puede ser semestralmente, y que al finalizar me va a devolver todo mi capital. Dentro de lo que es la renta fija, adicional a lo que es esta tasa fija, también podemos tener una tasa variable, es decir, nuestro capital puede estar ajustado a los intereses que nos paga por una variable extra. Normalmente esto nosotros lo vemos en lo que es la deuda en pesos en Argentina. Normalmente tienen una tasa variable. Lo que es la deuda en dólares es más normal que sea tasa fija en dólares. Pero en pesos puede ser que venga ajustado por el coeficiente SER, por el coeficiente UVA o por Butler. ¿Qué quiere decir esto? Que busca, adicional a una tasa que nos va a pagar, resguardarnos un poco lo que va a ser la inflación o lo que es la tasa fija mayorista, por ejemplo. Entonces tenemos una variable adicional que nos paga a la tasa que se licitó. ¿Qué vemos o qué buscamos en los instrumentos de renta fija? ¿Cuál va a ser la moneda de pago? Es decir, ¿en qué moneda quiero invertir yo y cuál es la moneda que quiero que me devuelva mi inversión? Si quiero que sean pesos o quiero que sean dólares. ¿Cómo quiero que sean esos intereses? Es decir, si yo busco intereses con mayor periodicidad, como pueden ser intereses trimestrales, o si busco intereses que me vayan pagando más semestralmente. ¿Cómo va a ser esta amortización? Si yo voy a necesitar parte del capital dentro de esa vida útil, o si yo puedo tener todo el capital inicial al momento de finalizar esta deuda, es decir, que directamente me pague todo el capital a vencimiento. ¿Cuál es la duración? No es lo mismo si yo puedo prestar este dinero a 4 años o si puedo prestarlo a 10 años. Todos estos condicionantes van a hacer que yo elija el papel que más se adapte a mi perfil. ¿Quién es el emisor? Si el emisor es privado, si es público, dentro de los privados, ¿qué tipo de empresa emite esta deuda? ¿Cuál es la calificación de riesgo? Que ahora vamos a ver ejemplos, pero la calificación de riesgo nos va a indicar cuál es el riesgo que tiene la deuda de esta empresa o de este gobierno que emite, y en base a eso, ahora les voy a comentar bien, pero vamos a determinar cuál es la tasa que yo quiero que me devuelva esa empresa en base al riesgo que tiene, porque a mayor riesgo yo voy a querer mayor tasa. ¿Cuál es la legislación? Es decir, esta deuda se emitió bajo una legislación local argentina, rigen las leyes de Argentina ante algún cambio o rigen las leyes, por ejemplo, de Estados Unidos. ¿Cuál es el domicilio de pago? Que también tiene que ver un poco con la legislación. Normalmente, cuando es legislación Nueva York, normalmente, pero no siempre, cuando es legislación Nueva York, el domicilio de pago tiende a ser allá. Si es legislación argentina, muchas veces tiende a ser acá. ¿Y cuál es la tasa interna de retorno? Es decir, si este bono ya está emitido y yo quiero invertir, voy a tener que comprarlo en mercado secundario, no en licitación. Entonces yo ahí voy a buscar cuál es la tasa que ya me devuelve. Como ya cotiza este bono, va a tener un precio, y en base a ese precio va a ser mi tasa, que también lo vamos a hablar ahora. Bueno, en cuanto a la calificación de riesgo, como les comentaba recién, a mayor calificación, menor es la rentabilidad exigida, como por ejemplo lo que puede ser los treasuries de Estados Unidos, que tienen una calificación de hoy en día de AA, y la tasa que exigen es de más o menos 4 o 5%, en cambio, si acá emiten deuda, la tasa es más alta que se exige porque el riesgo es un poco más alto. Acá están los principales calificadores a nivel mundial, que es Moody's y Standard & Poor's, como para poner un ejemplo, y cómo se divide esto, es decir, de triple B para arriba se dice que son de alta solvencia, que tienen mucha capacidad de pago de esa deuda. En el medio es de baja solvencia y por debajo es el alto riesgo de impago que tiene esta empresa. Entonces, cuanto menor es la calificación, yo voy a exigir más tasa porque mi dinero está puesto en un riesgo mayor. Precio de compra. Por un lado tenemos lo que son las licitaciones, que el precio de compra va a estar determinado al momento de mi tasa va a estar determinada al momento de la licitación, es decir, yo entro apenas se emite este título, entonces lo que yo licito es la tasa normalmente, es decir, a cuánto va a salir este título, y por otro lado es el mercado secundario, cuando ya cotizan todos estos títulos, a cuánto voy a comprar yo mi bono, sea público o sea privado, y cuál es el retorno que me va a devolver. Cuanto más caro esté pagando yo un instrumento, menor va a ser la rentabilidad que me devuelva. Y cuanto más barato esté pagando el instrumento, mayor es la rentabilidad que me devuelve.
¿Por qué? Porque ya está predeterminado cuánto es lo que te devuelve al finalizar la duración de este instrumento. ¿Qué significa cuando hablamos de paridad? Y quizás ahora podemos dejar más en claro lo que es este tema del precio y la tasa que nos devuelve. Cuando hablamos que un bono está a la par, quiere decir que yo estoy pagando exactamente lo que vale ese bono en su valor técnico. Es decir, yo estoy pagando exactamente el valor de emisión más los intereses que tiene ese bono. Si, por ejemplo, se licitó a principio de año y ahora el 1 de enero y ahora estoy a 30 de abril, el bono tiene que tener dentro de su precio todos esos intereses del 1 de enero al 30 de abril. Y yo pago exactamente eso. Eso significa que el bono está a la par. Ahora, si el bono está sobre la par, significa que el precio es superior al valor técnico del bono. Es decir, que yo estoy comprando más caro de cuando se licitó, entonces mi TIR va a ser más baja que la tasa de licitación. Y si el bono está bajo la par, quiere decir que lo estoy comprando más barato. Entonces mi tasa interna de retorno va a ser más alta que al momento de licitar ese bono. ¿Cómo operar bonos desde la plataforma? Desde la plataforma, bueno, está la aplicación que es súper amigable, que abajo de todo tiene todos los distintos iconos, y el del medio es cotizaciones. Cuando nosotros vamos a cotizaciones, nos van a aparecer todos los instrumentos que están dentro del mercado para operar, y vamos a apretar el de bonos o corporativos en caso de querer comprar una obligación negociable. Cuando apretamos bonos o corporativos, vamos a buscar cuál es el que queremos. Por ejemplo, si apretamos corporativos, podemos buscar la empresa o podemos buscar la denominación de la deuda, si lo sabemos o se la consultamos a nuestro asesor, y ahí ya nos va a aparecer esta pantalla que tengo acá a modo de ejemplo, en donde nosotros vamos a poder modificar lo que es el plazo, lo que es el tipo de orden y lo que es el vencimiento. Con plazo me refiero a que normalmente las obligaciones negociables y los bonos tienen 3 plazos de negociación dentro de lo que es el mercado argentino. Contado inmediato, es decir, que yo compro y liquida hoy, 24 horas o 48 horas. Para lo que es obligaciones negociables, normalmente se opera en 48 horas porque tiene mayor volumen. Entonces el precio va a tender a ser más competitivo. Así que recomendamos operar en 48 horas si estamos en la duda. Obviamente podemos ver el precio y vamos a buscar comprar más barato, pero van a ver que en 48 horas el volumen es más fácil. Después, lo que es el tipo de orden. Nosotros podemos ir a una orden mercado o podemos ir a una orden límite. Acá va a depender mucho, obviamente también del conocimiento. Quizás una persona que ya es un inversor más calificado busca un orden límite que sabe exactamente a cuánto quiere comprar, pero también va a depender mucho del volumen que tenga esa obligación negociable en el mercado. Si es una obligación negociable que tiene muchísimo volumen, repito, el precio va a ser competitivo, tanto la compra como la venta. Ahora, si es una obligación negociable que no tiene mucho volumen y nosotros vamos a mercado, puede ser que estemos comprando a un precio erróneo o más caro del que estábamos esperando. Así que para arrancar estaría, bueno, fijarnos que sea una obligación negociable con volumen o ir al límite a un precio que nosotros estemos cómodos de pagar. Repito, esto también se lo podemos consultar al asesor al momento de invertir, pero más que nada para que sepan la diferencia de lo que significa ir al límite, es decir, el precio que yo quiero comprar, o ir a mercado, que me va a impactar y ejecutar al precio que esté dentro del mercado. La cantidad que quiero comprar de esta obligación negociable, y aprieto continuar y me va a pedir mi código de operación, que si no lo tienen creado, en el icono de perfil, que es el último a la izquierda, en la solapa de abajo, pueden crear el código de operación. Operatoria en plataforma, si nos es más cómodo usar la pantalla de la computadora, vamos a ir también a cotizaciones y ahí en la solapa de arriba nos va a aparecer todos los instrumentos también que tenemos para operar, donde vamos a elegir bonos corporativos o el instrumento que busquemos, y también es lo mismo, nos va a aparecer cuánto queremos invertir, es decir, para poner el monto, nos va a aparecer el precio límite si queremos, o podemos ponerlo a mercado, y nos va a aparecer el plazo también para modificarlo. Y lo mismo, vamos a poner continuar y también nos va a pedir el código de operación. Acá ejemplo con obligaciones negociables, es exactamente
Lo mismo, vamos a elegir la obligación negociable, que como les comenté antes, podemos buscar el nombre de la empresa o podemos buscar la denominación de la especie. En este ejemplo, por ejemplo, es de Telecom y el ticker, como se dice precisamente hasta la denominación, es TLC1O. Entonces podemos buscar tanto el ticker como el nombre de la empresa. Bueno, ahora pasando a lo que es la renta variable. Dentro de lo que es la renta variable, desde la plataforma podemos operar todo lo que es el mundo de las acciones argentinas, o también podemos operar desde hace unos pocos años lo que son los CDRs. Los CDRs son certificados de depósitos argentinos, pero nos estamos refiriendo a acciones del exterior. Es decir, que nosotros actualmente desde la plataforma podemos comprar acciones del exterior en pesos. ¿Cuál es el ratio de conversión? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ratio de conversión del CDR? Les doy un ejemplo. Una acción de Apple, por ejemplo. Hoy en día más o menos cotiza $170. Si yo quiero comprarla acá en Argentina y no tuviese ratio de conversión, quiere decir que yo tengo que pagar $170 por el tipo de cambio contado con liquidación, aproximadamente 190.000 pesos, que es bastante alto el monto para comprar una sola acción y más si quiero diversificar. Entonces, el ratio de CDR lo que hace es fraccionar la acción en pedacitos. En el caso de Apple, una acción del exterior corresponde a 20 CDRs acá en el mercado argentino. Entonces, cuando nosotros compramos un CDR de Apple, que actualmente cotiza aproximadamente 9.000 pesos, mucho menos que 190.000, tenemos que saber que estamos comprando una fracción 20 sobre 1. ¿De qué depende el precio de un CDR? Bueno, tiene dos drivers principalmente, es decir, tiene dos variables por las que se va a mover el precio del CDR. Por un lado, la acción en el exterior, es decir, si yo compré Apple y afuera sube o baja, esa es una de mis principales variables. Y mi otra variable va a ser el tipo de cambio contado con liquidación, que como les comentaba recién, si yo estoy comprando en pesos algo que originalmente cotiza en dólares en el exterior, va a estar multiplicado por el contado con liquidación. Entonces, para hacer una diferencia de lo que son las acciones argentinas y los CDRs, podemos decir que los CDRs nos pueden cubrir un poco más a lo que es la suba del dólar, dado que su driver es el dólar, es decir, se mueve el precio por cómo se mueve el dólar. Dentro de las acciones argentinas, tenemos un par también que cotizan en Estados Unidos, por ende, este movimiento del dólar también lo tenemos incorporado. En el caso de las acciones argentinas que cotizan en Estados Unidos, las llamamos ADRs. En el caso de las acciones de Estados Unidos que cotizan en Argentina, los llamamos CDRs. Por ahí escucharon hablar de un ADR. Galicia, por ejemplo, tiene ADR en el exterior, que es de los que más solemos hablar. Bueno, así como en la renta fija solemos ver ciertas cuestiones al momento de invertir, ¿qué vemos en la renta variable? Por un lado, la capitalización bursátil, es decir, cuál es el volumen que tiene esta acción, cuál es la capitalización que tiene en el mercado. Después, cuál es el sector, a qué sector corresponde. Corresponde al sector automotriz, corresponde al sector tecnológico, corresponde al sector de commodities. ¿A qué país también corresponde esta acción o este CDR? ¿Cuál es su precio sobre sus ganancias? ¿Y cuál es su beta? Quizás es uno de los parámetros más importantes, que quiere decir cómo se mueve esta acción cuando se mueve el mercado. Es decir, cuando hay una tendencia de movimiento en el mercado, cómo se mueve esta acción en referencia al mercado. Siempre lo que buscamos igual es invertir en acciones que nos gustan, que conozcamos, que vemos en la diaria, que las vemos hace mucho tiempo, que van a seguir existiendo posiblemente, y obviamente también preguntarle a su asesor, que los va a ayudar con todo lo que es la selección de estas acciones, y también buscar diversificar el sector, buscar diversificar el país, así tenemos una cartera sana. Pero para eso también tenemos una ayuda adicional a lo que es el asesor, que van a ser los paquetes de CDRs que ahora vamos a hablar. Antes de esto, ¿qué es el CDR de ETF? Bueno, primero rebobinamos y ¿qué es un ETF? Un ETF es un conjunto de activos en el que nosotros invertimos, es decir, un vehículo de inversión que vamos a estar invertidos en
muchos activos, no solo en uno. Es decir, no es que yo solo compro Apple, sino que compro un vehículo que va a tener muchos activos adentro, parecido a lo que es un fondo común de inversión. Pero ¿cuál es la principal diferencia? Es que el ETF cotiza en bolsa constantemente, como cotiza la acción. En cambio, el fondo común de inversión, nosotros sabemos su cotización al momento de cierre de su valor de cuota aparte. Otra diferencia también es que muchos ETF suelen ser de administración más pasiva. ¿Qué quiere decir esto? Que suelen seguir un mercado o un índice, como por ejemplo el ETF del SPY. El ETF del SPY lo que hace es seguir el movimiento de lo que es el S&P, el mercado de Estados Unidos, con todas sus 500 acciones, que son las de mayor capitalización dentro de Estados Unidos. Entonces no tiene una administración activa, sino que tiene las 500 empresas con mayor capitalización de Estados Unidos. Eso sería la administración pasiva. En cambio, los fondos suelen ser la administración activa. Y bueno, en el mercado local podemos acceder a los ETF mediante también los CDRs, es decir, certificado de depósito argentino del ETF de Estados Unidos. Hoy en día tenemos 9 CDRs ETF en el mercado para invertir. Es un gran vehículo para diversificar si quieren meterse en lo que es el mundo de renta variable del exterior, donde vamos a encontrar ETF del mercado Dow Jones, del Nasdaq, del S&P, del mercado de Brasil. Hay bastantes y vamos a poder diversificar bien y en base a lo que nosotros queremos, obviamente. PAC de CDR, lo que les comentaba antes, para facilitar nuestra selección de los CDRs, quizás si no tenemos tanto conocimiento o bien no tenemos el tiempo de ponernos a analizar todas estas variables que les comenté que buscábamos en la renta variable. ¿Qué es un PAC de CDR? Son carteras armadas por nuestros especialistas. Entonces directamente invertís en un paquetito que nosotros seleccionamos en base a distintos parámetros, a distintos objetivos, bueno, a distintos países, industrias, economías. Entonces nosotros buscamos invertir en la tendencia de distintas acciones que creemos que van a tener un buen rendimiento a futuro. Cada pack está integrado por CDRs destacados por nuestros especialistas de Investment Ideas. Entonces tenemos acá un poco el trabajo ya cocinado, y directamente podemos elegir el pack que más se adapte a nosotros. Hay una solapa dentro de la plataforma que es Investment Ideas, pack de CDRs, y vamos a ver que hay un montón de paquetes con distintos objetivos. Este, por ejemplo, se llama pack dividend. ¿Qué quiere decir? Que yo con este paquete voy a buscar tener ganancias en dividendos. Es decir, son empresas que me pagan altos dividendos en comparación a lo que son las acciones de afuera. Entonces son empresas más estables, donde yo voy a percibir dividendos. ¿Cómo invertir en un CDR desde la plataforma? Perdón, desde la aplicación. Como les comentaba antes, en cotizaciones, en este momento vamos a elegir lo que son CDRs. Podemos buscar el ticker o podemos buscar la empresa. Podemos escribir Apple y nos va a aparecer el ticker de Apple. A modo de ejemplo, doy esta acción, obviamente. Podemos modificar el plazo, el tipo de orden, la fecha de vencimiento y el tipo de orden en cuanto a precio mercado o precio límite. Al igual que con las obligaciones negociables, y más aún en CDRs, les recomiendo operar en 48 horas porque tiene mayor volumen de mercado y van a conseguir mejores precios. Obviamente en el momento se fijan, lo ven, comparan los precios, pero más que nada si quieren ir a market, tratemos de operar en 48 horas que vamos a tener un precio más competitivo. Código de operación y podemos continuar después de haber puesto el monto a operar. Desde la plataforma también lo mismo, buscamos CDRs, podemos buscar el ticker AAPL, bueno, justo es el ejemplo que está acá, o podemos directamente escribir Apple y lo mismo, vamos a poner la cantidad de nominales que queremos, vamos a poner el precio límite o el precio mercado, y ahí nos va a indicar el total estimado a invertir. Ejemplo, si yo pongo que quiero invertir en 3 nominales, y como les comentaba hoy a la mañana, más o menos estaba en 9.000, me va a tirar un total estimado de 21.000, pongo continuar y pongo el código de operación. Bueno, fondos comunes de inversión. Para quien no sepa qué es un fondo común de inversión, recién estábamos hablando de los ETF, esto es bastante similar, pero la diferencia es que no cotizan constantemente en el mercado, sino que cotizan al finalizar el día y que tienen un management
todos los fondos que deciden cuál es el mejor producto a invertir dentro del fondo para seguir el objetivo, porque nosotros lo que buscamos con un fondo común de inversión es un vehículo que tenga nuestro objetivo de inversión, y lo que estamos haciendo es terciarizando la decisión de la composición de este fondo a especialistas. Entonces es muy fácil para diversificar, para armar una cartera sana y una cartera que está administrada por especialistas. En este caso, fondo ahorro en dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que es un fondo que tiene obligaciones negociables, que las vimos hace un ratito, es decir, tiene renta fija de muchas empresas, y que en este caso eligieron las empresas que en relación rendimiento y riesgo nos darían la mayor rentabilidad. Nosotros cuando elegimos un fondo vemos el objetivo y la política de inversión, es decir, dónde va a estar invertido este fondo, porque los fondos pueden tener deuda pública, como pueden tener deuda privada. Quizás en este momento podemos elegir estar solo en deuda privada, no en deuda pública, eso va a condicionar mi decisión. ¿Cuál es la composición de la cartera? Es decir, si las empresas que tiene adentro, yo estoy cómoda con esas empresas. ¿Cuál es el plazo de rescate? ¿Cuál es la TNA del fondo? Es decir, cuál es el rendimiento que me va a dar, cuál es el horizonte de inversión y cuál es la moneda. El plazo de rescate me va a indicar cuánto voy a tardar yo una vez que rescato en tener mi dinero. En este caso, fondo ahorro en dólares es T+2, entonces si yo hago el rescate antes de las 15 horas, que es el momento de cierre diario, voy a tener mi dinero dentro de 48 horas acreditado en mi comitente. Horizonte de inversión me va a indicar cuánto es más o menos la duración que yo tengo que tener en el fondo para obtener la TNA que me va a indicar el fondo, es decir, para obtener el rendimiento que este fondo busca. ¿Y cuál es la moneda? En este caso es en dólares. Así que este fondo es un fondo muy recomendable para aquellos clientes que tengan una porción quizás no tan grande en dólares para diversificar en muchas obligaciones negociables. Entonces acá directamente suscriben al fondo y están diversificados. El mínimo para suscribir es de $100, así que es muy fácil con un monto pequeño estar diversificado en muchas empresas, que como siempre recomendamos es mejor estar con los huevos no todos en la misma canasta, así que está bueno para diversificar. Comparativo de fondos. Dentro de lo que es fondosbalance.com, nosotros no solo podemos ver todos los fondos, eso tiene acceso cualquiera para ver todos los fondos que tiene Balance, sino que también podemos comparar fondos. ¿De qué nos sirve comparar fondos? Voy a hablar de este ejemplo que está bueno. El fondo Balance Money Market es un fondo en pesos que lo que busca es un crecimiento conservador de nuestro capital en el tiempo. Se usa mucho para aquellos gastos diarios o semanales o quizás mensuales que tenemos, que quizás, no sé, cobramos nuestro sueldo, tenemos un ingreso de dinero y tenemos que pagar la tarjeta dentro de 2 semanas. Para eso usamos el fondo Balance Money Market, porque no rinde negativo, lo que hace es apreciación del capital, tiene plazos fijos precancelables, plazos fijos y cuentas remuneradas. ¿Y cuál es la diferencia con el plazo fijo? Porque tiene un rendimiento muy similar, es que yo del fondo Balance Money Market puedo rescatar cuando yo quiera. En cambio, un plazo fijo, tengo predeterminado la cantidad de días específicos que tengo que estar dentro de ese plazo fijo con ese dinero. Entonces, el beneficio de poder tener el dinero cuando yo necesite, porque por ahí tenemos un imprevisto, pero queremos que el dinero rinda. Entonces, para no dejarlo solo en caja de ahorro, lo metemos en el fondo Balance Money Market. ¿Cuál es la diferencia con el Balance Ahorro, que es un fondo un poco más agresivo? Es de riesgo moderado, no es un fondo agresivo en sí, pero sí es un poco más agresivo que el Balance Money Market. Es que este fondo nosotros podemos tener alguna diferencia diaria negativa, como quizás se ve acá bien chiquitito en julio de 2022 o se ve más marcado a principio del 2024. Entonces, nosotros el fondo Balance Ahorro lo vamos a recomendar para plazos un poco más largos, porque en quizás un mes o 2 meses o quizás, no sé, 6 meses es más claro, se puede ver claramente que rinde mejor que el money market, pero si yo necesito el dinero dentro de una semana y me rindió negativo, no me sirve. Entonces es súper importante tener en cuenta que el objetivo del fondo y la duración del fondo sea acorde a mis necesidades. Si yo tengo gastos diarios, gastos semanales, mensuales, voy al money market y sé que me va a rendir positivo todos los días y no voy a tener una pérdida. Si yo tengo un dinero que es para dentro de 6 meses, 7 meses, 8 meses,
y quiero algo que le gane al fondo Money Market, voy a ir al balance ahorro, y ya estoy en un plazo más cómodo para los instrumentos que tiene adentro, que son de una duración más larga. Bueno, acá lo que expliqué recién se explica súper claro. Si nosotros estábamos en el balance ahorro durante, no sé, quizás agosto del 2023, estábamos perfectos, estábamos súper contentos porque me estaba dando positivo. Ahora, si nosotros estuvimos en el balance ahorro durante 3 años, cuando pudimos haber tenido ese dinero en el balance acciones, y ahí no estamos tan contentos, porque la diferencia en ganancia del balance acciones es muchísimo más alta. Pero ¿qué pasa? Tenemos que aguantar esta volatilidad, porque al ser acciones es súper volátil. Tenemos que aguantar todo ese periodo y esa volatilidad. Entonces, si nosotros tenemos dinero para invertir en acciones, que las acciones tienen una duración mucho más larga, porque yo lo que busco es que esa acción se valorice. ¿Cómo se valoriza una acción? Y la empresa tiene que crear proyectos nuevos, tiene que ponerlos en marcha, tienen que ser buenos, es decir, son años que tardan. Si nosotros tenemos dinero que lo podemos destinar a un plazo largo, vamos a ir al balance acciones. Si tenemos dinero que es más para 6, 7 meses, 8 meses, vamos al balance ahorro. Y ni hablar si es para una semana para otra, vamos al money market como explicábamos antes. ¿Cómo operar un fondo común de inversión desde la plataforma? Siempre es primero desde la aplicación, perdón. Vamos a cotizaciones, fondos. Dentro del fondo vamos a elegir el fondo que mejor se adapte a nosotros. Como les comentaba antes, en fondosbalance.com podemos ver todos los fondos y todos sus fact sheets, que es donde nos indica cuál es el objetivo del fondo, el horizonte de inversión, cuál es la rentabilidad esperada, así elegimos bien el fondo. Vamos a elegir el fondo que necesitamos, operarlo, ingresar el monto y poner el código de operación. Operatorias de plataforma también desde cotizaciones y la misma solapa que me aparece en la parte superior, vamos a ir a fondos, vamos a elegir el fondo que queremos, vamos a poner el monto. Siempre nos va a preguntar la cuenta de origen, que eso no lo dije recién desde la app. La cuenta de origen refiere a que si es cuenta ya acreditada en la comitente, es decir, cuenta plata, que nosotros ya mandamos a nuestra comitente, o si nosotros directamente desde el banco vamos a suscribir al Fondo Común de Inversión. Así que eso es importante especificarlo y cualquier duda le preguntan al asesor. Bueno, dentro de nuestro canal de YouTube tenemos un montón de capacitaciones de cómo invertir en distintos productos y adicionalmente, como les comentaba al principio, están todos los cursos de Balance University, dependiendo qué curso queremos, podemos hacerlo directamente cuando arranca el curso o podemos empezar el curso cuando querramos y vamos a tener días predeterminados para poder terminar. Dejo un espacio para consultas y espero que se haya entendido todo. A ver. Bueno, acá tenemos un par de preguntas. La primera consulta es cómo puede uno comprar o vender bonos en el mercado secundario. Como les comentaba cuando hablábamos de los bonos, sean públicos o sean privados, el bono cuando arranca a cotizar salió en una licitación, es decir, en una colocación primaria que podemos acceder, o si ya está cotizando, si salió la semana pasada, el año pasado, podemos comprarlo en el mercado secundario. ¿Cómo compramos un bono o un corporativo en el mercado secundario? Dependiendo cuál es la moneda de ese bono, podemos comprarlo tanto en pesos como en dólares, y vamos a ir directamente con el dinero acreditado en la comitente, ir a cotizaciones, bonos o cotizaciones corporativos, y vamos a elegir el bono que buscamos y queremos. Todo lo que aparece en cotizaciones bonos y cotizaciones corporativos ya significa que está en mercado secundario, es decir, ya está cotizando. Así que cualquiera de esos instrumentos nosotros podemos acceder. ¿Dónde va a quedar grabada esta charla? Queda en YouTube para todo aquel que quiera repetirla o compartirla. La va a poder ver directamente desde nuestro canal. Acá hay una duda que no quedó tan claro cuando me refería a las características de las obligaciones negociables, de los intereses y las amortizaciones. Con esto me refiero a que las obligaciones negociables, y los bonos también, tienen predeterminado en su momento de licitación cómo va a pagar sus cupones, que quiere decir sus intereses, y cómo va a pagar su capital inicial. Vamos a hacer un ejemplo práctico que es más fácil. Si yo, por ejemplo, meto
$500 en una empresa, en una licitación, y esta empresa al momento de la licitación dice que va a pagar 8% en 2 pagos, quiere decir semestralmente, esto quiere decir que me va a pagar 4% cada 6 meses en cada año que tenga su vida útil. Tenemos por un ejemplo que tiene 3 años de vida este bono. Entonces, yo el primer año voy a cobrar 8% en 2 partes, 4 y 4. Obviamente proporcional a los $500 que puse. Segundo año también, 4 y 4. Tercer año, 4 y 4. Y a vencimiento, es decir, en el último 4, me va a devolver los $500 iniciales. Eso quiere decir que tiene una amortización bullet al finalizar la vida útil. Ahora, si tiene una amortización en su vida útil, puede, por ejemplo, la licitación puede decir que este bono va a pagar, en su segundo año va a empezar a devolver capital. Entonces, el primer año me pagó 4 y 4. El segundo año me pagó 4, pero el otro pago es 4 más, me devuelve un poquito de capital. El tercer año, 4 más, me devuelve un poquito de capital, 4 y me devuelve todo el restante de capital. Espero que con el ejemplo haya sido un poquito más claro. En la compra de una obligación negociable, si yo, por ejemplo, compro $1000 a una tasa de 10 por año, cuando se cumple es decir, 1000 valores nominales. Cuando se cumple la fecha de fin de la obligación negociable, me devuelve 1010 o el valor de la vaina en ese momento. A mí la devolución de capital siempre me va a hacer la devolución en base a lo que yo puse. Si yo compré 1000 valores nominales, que quiere decir $1000, mi devolución de capital va a ser de 1000. Los intereses son aparte. Si yo puse $1000 y mis intereses eran de 10%, me va a devolver, o sea, cada año más me va a dar 10%, es decir, $100 de esos 1000 que yo puse. Al finalizar, me va a devolver el último interés y la devolución de capital. Si, por ejemplo, este interés era semestral, es decir, me pagaba 5 y 5, cuando vence me devuelve 5 más mi capital inicial. Acá hay una consulta sobre lo que son las acciones de CDR, es decir, bueno, los CDRs de las acciones del exterior. Se compran y venden en pesos, se pueden comprar y vender en pesos, en dólar MEP, que es el dólar local, y en dólar cable, que es el dólar que está depositado en el exterior, que justo preguntan qué significa dólar cable. Nosotros dentro de lo que es Argentina, las transferencias locales, usamos lo que es el dólar MEP, y el dólar cable es aquel que en nuestro caso está depositado en el Citibank de Nueva York. Entonces es dólar que cotiza, dólar divisa que cotiza en el exterior. Los CDRs cotizan en las 3 monedas, el más normal es en pesos, donde vamos a conseguir mayor volumen. ¿Cuál es la diferencia entre plazo de rescate y horizonte de inversión? Plazo de rescate es lo que tardo yo en tener ese dinero. Si yo aprieto a rescatar mi dinero, puedo tardar T+0 si es el money market en horario de mercado, T+1, por ejemplo, el balance ahorro, T+2 si es un fondo que, por ejemplo, ahorro dólares, es T+2. Ahora, horizonte es lo que se espera que el fondo, o sea, el tiempo en el que se espera que el fondo te devuelva el rendimiento esperado. Es decir, si un fondo tiene un horizonte de inversión de, por ejemplo, 2 años y medio y una TNA de 150%, significa que en esos 2 años y medio se esperó que el rendimiento que te iba a devolver era 150% anual. Obviamente es una estimación, va a depender de los productos, del momento que yo entré, del momento que yo rescaté. ¿Cómo es el medio de contacto con mi asesora? En la aplicación te tiene que aparecer quién es tu asesora y te va a aparecer un número y un mail para poder contactarla. ¿Se puede invertir en bonos de Estados Unidos? Sí, se puede invertir en bonos de Estados Unidos desde la comitente local o también pueden desde comitente internacional. Eso, por las dudas, que es un poco más sofisticado para esta charla, se lo consultan a su asesor. Fondos comunes de inversión son en pesos o en dólares, hay ambas. Hay en pesos, hay en dólares. Así que dependiendo de nuestro objetivo y moneda, vamos a elegir. ¿Cómo compro obligación negociable en el momento de licitación? Bueno, nosotros siempre estamos mandando mails sobre las distintas licitaciones y también publicando en los distintos medios de Instagram, de Telegram, cuando hay licitaciones de obligaciones negociables.
Adicional, pueden pedirle a su asesor que les avisen cada vez que haya una licitación. Y por último, una consulta de si hay newsletter diarios. Sí, los tenemos publicados diariamente en el Telegram de Balance, que es Balance Capital, así que quien quiera puede unirse al canal y recibir todo por ese medio. Bueno, espero que haya sido, nada, que lo hayan entendido y muchísimas gracias por sumarse. Cualquier cosa, si quieren seguir capacitándose, como les comentaba antes, tienen el canal de YouTube y tienen todas las capacitaciones de Balance University. Muchas gracias a todos.